El rostro era verde, distorsionado por algún horrible sufrimiento, la boca abierta en un grito silencioso y perpetuo, las manos huesudas y crispadas, resistiéndose a la tortura, el cabello desmeleñado, cayéndole sobre la frente y enmarcando sus demacradas mejillas. No era un ser humano, era un espíritu elementario, el más bajo en la jerarquía de los seres inmateriales, capturado para siempre en su desolación, atrapado en ese lienzo que un pintor de lo macabro había plasmado después de una noche llena de pesadillas. Fue el último cuadro del artista, quien perdió la razón poco después. Esquizofrenia, dijeron los médicos. Maldición, murmuraron las mujeres de la vecindad, por pintar esas cosas tan espantosas, por querer dar vida a esos seres que uno no debe ni siquiera mencionar. El pintor fue recluido en un hospital psiquiátrico del estado, donde desapareció para siempre, entre la multitud de esas almas perdidas que existen sin vivir en esos lugares que son como una antesala del infierno. Sus cosas fueron arrebatadas por el dueño de la vecindad para cobrarse los varios meses de renta que el malogrado artista le debía. Muchos de sus cuadros se vendieron por unos pesos, pero a este, el del elementario, no lo quiso nadie, y su destino fue el basurero. Y fue ahí, mientras aguardaba ser llevado al tiradero, donde lo vio Sara, una joven artista plástica fascinada por todo lo raro. Mucho después, ella juraría que no había encontrado el cuadro, sino que había sido al revés. El cuadro la había elegido a ella. La muchacha sacó el lienzo de la basura y se lo llevó a su estudio. Era un buen óleo, un elementario, algo nunca visto. Lo limpió cuidadosamente con clara de huevo, y los tonos verdes de la cara doliente adquirieron nueva vida. Demasiada vida, quizá. El cuadro del espíritu fue colocado en un muro a la entrada del estudio de Sara, que también le servía como sitio para vivir. Ella tomó la costumbre de quedarse mucho tiempo contemplando el rostro del elementario, y no pocas veces sintió que los ojos se movían un poco, solo un poco, y se clavaban en los suyos, como pidiéndole ayuda. En cambio, sus amigos pasaban de largo. No siempre es fácil enfrentarse a la imagen de una de estas criaturas. Hubo incluso algún supersticioso que juró que el rostro horrible lo seguía con la mirada. Durante unas semanas todo fue normal, pero las cosas cambiaron una tarde, cuando Sara estaba modelando en arcilla una escultura de un ángel que le habían encargado. Era un cliente importante, y la artista sabía que de él dependía que ella se abriera paso hacia las galerías de arte. Sus manos trabajaban el suave material, y entonces, casi sin sentirlo, comenzaron a crear por sí mismas. Después de una hora de estar en una especie de trance, Sara se dio cuenta, con una punzada de horror, que había reproducido exactamente la cara del elementario del cuadro. Deshizo su obra con movimientos frenéticos, en un arranque de pánico. Detrás de ella, un andamio que cubría una gran escultura de un caballo por vaciar se vino abajo. Antes de que pudiera reaccionar, sonó el teléfono. Intentando calmarse, Sara contestó. «¿Señora Domínguez?» La voz del cliente sonó al otro lado de la línea. «Habla Madrigal. Siento mucho decirle esto, pero el patronato ha decidido cancelar el proyecto de la escultura del ángel. Dígame cuánto le debo por su molestia y envíeme el recibo a mi oficina». Sara colgó. Por un raro instinto miró hacia la entrada de un estudio. Por un raro instinto miró hacia la entrada de su estudio. El cuadro del elementario estaba ladeado. Lo enderezó mecánicamente y por primera vez evitó mirarlo a los ojos. Después recogió el andamiaje y descubrió que la escultura del caballo estaba cuarteada en varias partes. Tendría que repararla. Eso retrasaría el pago. Y ahora, con el proyecto del ángel cancelado, también tendría que restañar sus sueños, convertidos en fragmentos. Este fue el comienzo claro de una horrible racha de mala suerte. A pesar de gozar de una buena salud, Sara comenzó a tener fuertes dolores de cabeza. Le diagnosticaron una migraña que, cuando la atacaba, la obligaba a permanecer horas tirada en su cama, a oscuras, el rostro distorsionado de dolor, como precisamente el de la pintura que permanecía colgada en el muro de entrada del estudio. De pronto, todos sus clientes parecieron tener problemas económicos, y la mayoría de ellos le canceló los encargos.
En algunos casos tuvo incluso que devolver el anticipo. No pasó mucho tiempo antes de que Sara se viera enferma, llena de deudas y sin trabajo. Un día, un amigo supersticioso fue a verla y se sorprendió mucho de encontrarla en tan malas condiciones, y más cuando Sara le contó todas las desgracias que le habían ocurrido de un tiempo a esa parte. Entonces le dijo algo que la misma Sara ya había pensado, pero que se había resistido a creer. «Es ese cuadro maldito, esa cosa horrible que tienes en la entrada de tu estudio», opinó el amigo. «Dicen que uno nunca debe de tener elementarios en su casa, porque atraen la mala suerte». Un asomo de sentido común hizo que Sara se resistiera. «¿Cómo crees, Renato? ¿Ya te has fijado en la firma?», insistió este. «Según pude averiguar en internet, ese cuadro fue el último que pintó un artista incomprendido que se llamaba Salvador Romo. Por eso vine a avisarte, para decírtelo». «Yo ya lo sabía», dijo ella. «Identifiqué la firma». «¿Y qué hay con eso?». «Que después de pintar a su elementario, Romo se volvió loco». Sara abrió la boca y la volvió a cerrar. Su mirada se dirigió a la pintura, como adivinando su duda. Renato insistió. «Deshazte de él, amiga. En buena onda te lo digo. Mira, no pierdes nada. Nunca me gustó que tuvieras esa cosa ahí. Es que no soy capaz de tirar un cuadro a la basura». «Soy artista». «Dámelo entonces. Lo venderé por ahí». «Pero si es un cuadro maldito, no puedes tenerlo aquí. Lo comprará alguna galería o alguien». Finalmente Sara aceptó, recomendando a Renato que si lograba vender el cuadro de Romo, diera el dinero a alguna institución de beneficencia. No quería tener ninguna liga con la pintura. Después de que el cuadro del elementario salió de su casa, el ambiente pareció volverse menos pesado. Sara pintó en la pared de entrada un mural de arcángeles como protección, y en los siguientes días su migraña desapareció, y los encargos volvieron a fluir. El cuadro llegó a la casa de Orlando Durán, quien lo compró fascinado por la expresión del verde rostro del cementerio. Sara jamás llegó a saber esto, porque no rastreó. Pero un año después, Orlando estaba sumido en un alcoholismo sin remedio. Su esposa lo había dejado y había echado por la borda una prometedora carrera de publicista. Todos los días Orlando lloraba sus penas ante la figura del elementario, quien lo miraba desde la prisión que era para él ese cuadro maldito. El espejo maléfico. Al bazar del viejo Jeremías, que estaba en la parte delantera de su casa, llegó un día un lote de muebles, entre los cuales se encontraba un espejo grande, de esos para verse de cuerpo completo, que era una verdadera obra de arte, aunque tenía algo de siniestro. Dicho espejo tenía un gran marco de madera tallada con mucha destreza. El artesano que lo realizó había incluido, intercaladas en retorcidas ramas como de enredadera, muchas figuras de seres parecidos a duendes, los cuales tenían rostros con todas las expresiones. Unos lloraban, otros parecían estar desesperados, algunos sonreían, otros daban la impresión de estar soltando sonora carcajada. Podían verse también caras de odio, de ira, de envidia, de tristeza, pero ninguna que estuviera serena. A Jeremías, que era un avaro, le fascinó el espejo desde el principio. Durante muchos días pensó que pediría un precio muy elevado por él. Si alguien lo pagaba, se llevaría muy buenas ganancias. Pero si a los clientes les parecía carísimo, podría conservarlo durante un largo tiempo a su lado. Por supuesto, el precio era tan exorbitante que nadie se interesó por comprarlo. Todas las noches antes de irse a dormir, Jeremías contemplaba atentamente los decorados del espejo a la luz de una vela. Tomó la costumbre de observar un rostro cada noche, pero, sin que él se diera cuenta, poco a poco se fueron agregando a su carácter, de por sí poco agradable, los malos sentimientos que estaban plasmados en las figuras de duendes del marco del espejo. Así, un día despertó sintiendo gran envidia de su vecino el carnicero, pues pensó que no era justo que un carnicero ignorante tuviera una bonita mujer y 2 hermosos hijos, mientras él había pasado solo toda su vida. Urdió una intriga. Fue a decir al alguacil de la aldea, quien era su amigo, que el carnicero robaba ganado para vender la carne. El alguacil, sin mayores averiguaciones, encerró en la cárcel al pobre carnicero, y su mujer e hijos quedaron en el desamparo, ya que la mujer no sabía trabajar el oficio de carnicería, y los niños aún eran pequeños. Jeremías no sintió el menor remordimiento.
Otro día se dejó llevar por la ira. Un pobre perro tuvo el mal tino de echarse a dormir una siesta frente a la puerta de su bazar. El viejo, enfurecido, sin siquiera haber hecho el intento de asustar al perro para que se fuera de ahí, de su cocina tomó una gran olla de agua hirviendo y la vació sobre el desdichado animal. El perro salió corriendo y aullando de dolor. Muchas cosas horribles y malvadas por el estilo hizo Jeremías a lo largo de 3 meses. Por cada maldad o daño al prójimo que cometía, su rostro se hacía más y más feo. Sus ojos se hundían, mientras sus orejas y nariz crecían y se iban poniendo puntiagudas. Un día el viejo comenzó a sentir una tristeza enorme e inexplicable. Quisiera morirme. No tengo ninguna ilusión en la vida, pensaba. Tan triste estaba que desenterró todos los rosales que tenía en el pequeño jardín de su casa, y pese a que estaban en todo su esplendor, llenos de hermosas flores, los quemó. Esa misma noche, mientras contemplaba, como era su costumbre, uno de los rostros del espejo, que por cierto era el más feo de todos, el rostro de madera se animó. Sus ojos brillaron con el fulgor verde fosforescente, y mientras él quedaba paralizado por el miedo, una voz cavernosa salió del fondo del espejo. Jeremías, justo este día has llegado al límite de los malos sentimientos. Trabajaste muy bien para merecer formar parte de nosotros. Y a continuación, el viejo que se había vuelto tan malvado fue absorbido por el espejo, como si el cristal hubiese sido una gran aspiradora. Pasaron 5 días. Una mañana su amigo el alguacil, que fue a buscarlo, preocupado porque no lo había visto en la cafetería ni en el mercado, que eran los lugares que el dueño del bazar frecuentaba, nunca lo encontró, pero vio el jardín devastado. De pronto su mirada se fijó en el espejo. Vio que uno de los rostros de duendes que adornaban el marco y que llamaba mucho la atención por su expresión de horror, tenía un extraño parecido con su amigo. Como el alguacil no se distinguía por su honradez, pensó que, ya que Jeremías había largado quién sabe a dónde sin avisarle, él tenía derecho a heredar algo de sus bienes. Esa misma tarde regresó e hizo el inventario de los muebles y adornos que al día siguiente ordenaría que fueran llevados a su domicilio. Sin embargo, aunque era un objeto muy pesado, decidió cargar con el espejo y llevarlo personalmente a su casa, pues sus extrañas decoraciones le habían fascinado. El Pozo de los Horrores. Eitzan Habop, inédito. En el pueblo donde nació Sergio, cada casa tenía su propio pozo. En donde él vivía, el pozo estaba atrás de la cocina, en un patio que daba al corral. Varias veces al día, diferentes miembros de la familia iban a acarrear agua del pozo, según la necesitaran para bañarse, lavar la ropa, trapear los pisos o cocinar. Sergio, con el ejercicio del acarreo, fue creciendo como un niño fuerte y saludable. Le encantaba que su mamá le pidiera que trajera agua del pozo, pues así sentía que él era muy fuerte y útil. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando nuestro amiguito entró a la escuela. Ahí, por la boca de los niños mayores, se enteró de que adentro de los pozos vivían todo tipo de seres extraordinarios, algunos malos y otros buenos, pero todos ellos muy poderosos. Los niños grandes, al darse cuenta del efecto que sus palabras hacían en los más pequeños, tomaron como costumbre contar todas las tardes historias que tenían que ver con pozos encantados, durante el camino de regreso que los escolares emprendían hasta sus respectivas casas. Sergio siempre escuchaba con atención, y no pocas veces los relatos de sus compañeros lo llenaron de tanto temor que no podía dormir. Ahora el niño ya no se ofrecía tan seguido a acarrear agua del pozo para ayudar en las faenas de la casa, pues poco a poco ese profundo y oscuro lugar había ido tomando forma en su imaginación como la entrada a un mundo horrible. Y como sus padres no le decían nada, pues ellos creían que sus pocas ganas de ayudar en ese trabajo eran algo pasajero, Sergio escurría el bulto cada vez que podía, ofreciéndose en cambio para limpiar el corral de las gallinas. Una noche, después de haber escuchado una historia acerca de un pozo embrujado que lo impresionó sobremanera, Sergio soñó que en el pozo de su casa vivía un mago muy poderoso,
tanto que daba miedo siquiera asomarse al brocal, pues ese mago podía hacer cualquier cosa que él quisiera, incluso convertir niños en piedra. A partir de la mañana siguiente, nuestro amiguito ya no quería ni siquiera pasar cerca del pozo para ir a limpiar el corral. Prefería rodear el patio aunque se tardara más. Un mediodía, su mamá necesitaba urgentemente agua y no podía descuidar el guiso que estaba cocinando, así que lo mandó al pozo. Las piernas de Sergio no querían moverse. Su cerebro se resistía a acercarse a esa oscura boca, que quién sabe a cuál sitio tenebroso conducía. Sus manos comenzaron a sudar. En eso, un ¡apúrate, muchacho! Al fin lo desprendió del piso y fue a cumplir la peligrosa misión. Poco a poco comenzó a jalar la cuerda de la polea para subir el cubo con agua y vaciarlo al recipiente que llevaba. Algo se atoró. Sergio, con todo y su miedo, se empinó sobre el brocal para ver qué pasaba, y con la luz del sol que a esa hora iluminaba el pozo, vio cómo desde las oscuras aguas del fondo la cara de alguien lo observaba. Empavorecido, el chiquillo pegó tal carrera que tardó 1 hora en regresar a su casa, y se ganó una buena tunda de nalgadas, pues como no había llevado el agua necesaria, el guiso que cocinaba su madre se había quemado, y ahora la familia tendría que conformarse con comer y cenar solo pan y café. ¡Ahí está! ¡Sí existe!, se decía por la noche, incapaz de conciliar el sueño. Yo vi la cara del mago más poderoso del mundo, y él me estaba mirando. Sobra decir que a partir de ese día el miedo que Sergio le tenía al pozo se convirtió en verdadero horror. Un horror que ya nunca se separó de él, aunque hubiera crecido y terminado la secundaria y la preparatoria. Luego, Sergio se fue a la capital del estado para hacer sus estudios universitarios. En la ciudad terminó por olvidar el asunto del pozo, pero después que se recibió como ingeniero agrónomo, mientras iba en el autobús en el que regresaba a su pueblo por mejorar la vida de sus habitantes, de pronto sintió un vuelco en el estómago, una tremenda sensación de ansiedad. No era la emoción de ver de nuevo a sus padres y amigos, era un temor sordo, el pensamiento de algo horrible que la guardaba allá, con el que tendría que arreglar una cuenta pendiente. Después de los abrazos y besos de bienvenida, mientras tomaba un café después de comer, a la mente de Sergio llegó, tan fresco como cuando lo sentía de pequeño, el viejo horror que le producía el pozo. Sufrió un rato sin atreverse a comentar con nadie por qué de pronto su rostro, tan alegre a su llegada, se había desencajado. «Esto tengo que enfrentarlo yo solo», se dijo, y haciendo de tripas corazón, se dirigió directo al pozo y se asomó por el brocal. Ahí en el fondo, mirándolo desde las oscuras y profundas aguas, estaba el poderoso mago, ese que podía hacer cuanto quisiera a quien tanto temía. Tuvo el impulso de echarse a correr como cuando era chico, pero se armó de valor y lanzó una segunda mirada al fondo del pozo. Observó bien, ese mago se parecía a él. Una tercera mirada. ¡Ese mago era él! Así, venciendo su miedo, Sergio comprendió que el mago más poderoso del mundo es cada uno de nosotros, pues con voluntad y disciplina podemos lograr todo lo que nos propongamos hacer.